Bueno chicos, nos vamos con la tercera parte de este procesamiento de datos, que es la parte final y la más importante en este proceso, y es la siguiente. Si en algún momento la relación de variables te llega a dar una curva, entonces, o te llega a dar otra cosa diferente a una relación lineal, tienes que linealizar la gráfica. ¿Cómo se hace esto? De acuerdo a la relación de proporcionalidad que encontramos, y es que la distancia es proporcional al cuadrado del tiempo, si esto es verdad, se debe cumplir que al graficar la distancia versus el cuadrado del tiempo, obtengamos una línea recta. Así que eso es lo que vamos a hacer para obtener nuestra relación lineal o linealizar esta gráfica. Para ello, pues necesitamos el cuadrado del tiempo para poder graficar. Así que en este caso nos vamos a ir a esta columna y ahí vamos a sacar el cuadrado del tiempo. Cuadrado del tiempo promedio. Ok, símbolo del cuadrado del tiempo promedio. Entonces vámonos pero que no me activa. Vámonos a insertar ecuación. Recuerde que todo debe tener su nombre y su símbolo. El tiempo promedio es así, entonces vamos a escoger esta opción que me ayuda a poner un exponente. Corramos esto para que lo veas mejor. Acá los tengo. En el cuadrito grande vamos a escoger tiempo promedio, que es esta opción. Listo. Y al cuadrado. Recuerda mover las teclas a la derecha para colocar bien la escritura, el cursor que te está escribiendo, y ahí viene la unidad de medida que sería segundo al cuadrado. Ok, ya tenemos símbolo. Ahora, para elevar al cuadrado el tiempo, simplemente empezamos con el igual. Vamos a seleccionar el tiempo al cuadrado. Colocas este triangulito y elevas a la 2, si lo encuentras en el teclado, y colocas igual. Ok. Ahí nos salió un número con muchísimos decimales, entonces debemos revisar que se cumpla de nuevo esto. El tiempo promedio tiene dos cifras significativas. Eso quiere decir que si yo multiplico 0.33 por 0.33, mi resultado debe tener dos cifras significativas. Así que aquí vamos a escoger que nos dé en formato de celda dos decimales. Número 8 no, necesito 2. Perfecto. Y ahora bajamos. Ok, ya tenemos el cuadrado del tiempo promedio. Ahora vamos a necesitar la incertidumbre que se me genera con el cuadrado del tiempo. Recordemos que cada vez que yo hago una operación voy propagando, voy aumentando el error generado en estos datos. Vamos a calcular acá la incertidumbre del cuadrado del tiempo promedio. La incertidumbre porcentual del cuadrado del tiempo promedio. Incertidumbre porcentual del cuadrado del tiempo promedio. Listo. Vamos a eso más chiquis. Vamos acá arriba. Y el símbolo sería insertar símbolo, ecuación. Entonces necesito el símbolo de por ciento, necesito el triangulito para incertidumbre y necesito el cuadrado del tiempo promedio. Entonces esta opción, en el cuadrito grande escogemos esta opción, coloco la T y elevo al cuadrado. Listo, y no es más. Acá lo acabo de mover para que lo veas bien. Listo. Ya sabemos que eso nos da. Activamos el porciento acá a la derecha, igual que en el anterior. Listo, insertar, sí, ecuación. Ya. No necesita eso.
Ahora sí. Listo, ahí ya estoy escribiendo que voy a determinar el porcentaje de incertidumbre del cuadrado del tiempo. ¿Cómo hago eso? Recordemos que acá pues nosotros ya teníamos calculado el error porcentual de los tiempos promedios. Pero si yo quiero calcular el cuadrado de este valor, recordemos que la regla de propagación de errores me dice que cuando yo tengo una ecuación con una potencia, con un exponente, el exponente se multiplica por la incertidumbre fraccionaria o la incertidumbre porcentual. Aplica para las dos. O sea que acá sería multiplicar 2 por 35, 2 por 17, 2 por 16, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer ese cálculo acá en Excel. Colocamos igual, colocamos 2 por, seleccionamos la celda, colocamos igual. Aquí nos tendría que dar, recordemos que acá lo dejamos en entero, quitémosle todos esos decimales. 0 decimales de acuerdo a lo que nos exige el IBIN. Listo, y bajamos. Perfecto. Y en la última columna vamos a calcular la incertidumbre de ese tiempo promedio, no la porcentual, sino la incertidumbre, bueno, acá no lo puedo llamar absoluta, sino la llamo simplemente incertidumbre del cuadrado del tiempo promedio. O sea, lo que va a calcular es este pedacito, me lo voy a copiar de la ecuación anterior. Listo. Bien, bueno, no lo acomodo ahí para que quede mejor. A ver, lo acomodamos. Bueno, es mejor hacerlo en Excel, acá yo lo estoy en Word, perdón, acá yo lo estoy haciendo en Excel para mostrar todo el proceso, pero es mucho más fácil ajustarlo en Word. Listo. Bien, ¿cómo hago eso? Entonces tú ya sabes cómo sacar una incertidumbre si conoces la incertidumbre porcentual. Recuerda que es, coge la incertidumbre porcentual, la divides entre 100 y multiplicas esto por el valor de la medida. Entonces en este caso empezamos con igual, vamos a abrir un paréntesis, cogemos la incertidumbre porcentual, la dividimos entre 100, cierro el paréntesis y multiplico por el valor de la medida, que sería el cuadrado del tiempo promedio, e igual. Ok, aquí para que todo coincida, entonces también reviso decimales y reviso cifras significativas. La incertidumbre de una medida tiene que tener las mismas cifras significativas y decimales que la medida, en este caso son 2, así que voy a escoger que me quede con 2 cifras significativas, que son 2 decimales. Listo. Ok, ya lo tenemos y arrastramos hacia abajo. Perfecto. Una vez tengamos esto, entonces ya tenemos el cuadrado del tiempo y tenemos sus incertidumbres, tanto porcentuales como la incertidumbre misma de la medida. Ahora ya podemos pasar a hacer la gráfica a ver si obtenemos esa gráfica lineal que necesitamos. Para ello te vas a parar en una celda fuera de la tabla, te vas a insertar y en las opciones de gráfica escoges dispersión, la primera opción. Listo. En este cuadro en blanco, entonces recuerda hacer clic con el botón derecho, seleccionar datos, agregar una serie, el nombre le colocamos título a la gráfica, entonces gráfica, gráfica de la distancia versus el cuadrado del tiempo. Listo. Valores en X, entonces va a ir el cuadrado del tiempo. Doy clic en el cuadrito, me voy a mi tabla de datos, selecciono los valores de cuadrado del tiempo, presiono de nuevo ese cuadrito, ahora voy a valores en Y, voy a los de distancia, los selecciono y
aceptar. Ok, aquí podemos ver que la relación sí nos da una relación ya lineal, o sea que esta fue la relación correcta que debimos tomar. Ahí vamos bien. Y ahora lo que vamos a hacer es poner los valores de los ejes. Esto acá no... Ah, bueno, acá sí me va a servir para algo, pero ahorita lo voy a dejar en esta vez. Yo prefiero acomodarlo de otra forma, ya les digo cómo. Voy a colocar lo que estoy colocando en el eje Y, que es la distancia. /metros, acá tiempo, /segundos. Acá en vez de gráfica distancia tiempo voy a llamarle, creo que no, quitemos esto porque también va a salir la otra opción. Listo. De nuevo vamos a colocar las líneas verticales, ya sabes cómo hacerlo. Vamos a colocar las líneas secundarias que van horizontalmente. Listo, ya tenemos nuestra cuadrícula completa. Y ahora vamos a determinar la línea de tendencia, que acá se puede ver ya es una línea recta. Entonces recuerda dar clic en cualquiera de los puntos, luego botón derecho, adicionar línea de tendencia. Ahí se ve automáticamente la lineal. Mira, acá ya me dejó escoger el R cuadrado. Está automático. Escojo R cuadrado, me da 0,9971. Puedo probar que con las otras el R cuadrado me da otra cosa que no es. Así que la lineal es la que más se ajusta. A veces la polinómica se ajusta, pero no porque sea la función, sino porque ya siempre va a tender a acomodarse a los datos. Pero la lineal sí ya me da la función como tal, una función lineal. Listo, voy a extrapolar la gráfica. En esta función lineal es súper importante saber por dónde tu recta va a cortar al eje Y. Se supone que si este experimentador hizo bien su toma de datos, a los 0 segundos la pelota debería estar en 0, es decir, en el punto donde él colocó su marca de referencia para soltar la pelota. Pero a veces esto no sucede y la única forma de verificar que lo hizo perfecto o no es alargar o extrapolar la gráfica. Voy a extrapolarla entonces, este puntico es como un 0,10, así que voy a colocarle un 0,10 para llegar al 0. Me falta un pilín, 0,11. Ahí podría ser. A mí no me gusta que me salgan los ejes negativos, voy a ponerle 0,15. Listo. Y voy a extrapolarla un poco hacia arriba por puro gusto. Ok. Voy a ponerle un poquito más. Ya. Lo dejamos así. Así. Ok. La otra opción que debemos escoger en esta recta, ya cuando tú tienes la recta, ya la extrapolaste, es la ecuación de la recta. Recuerda que la ecuación de la recta en forma general es y igual a la pendiente por x más b. Esa ecuación de la recta es la que nos va a dar la solución en forma casi el 90% de cualquier pregunta de investigación que tú te hayas generado en un experimento cualquiera. Entonces, para la ecuación de la recta está justo antes del r cuadrado, en la parte de abajo de esta ventana la seleccionamos y ya nos aparece la ecuación de la recta. Ese es el punto más importante de la gráfica, así que ahora voy a ponerme a trabajar con esta información, la voy a correr por acá, le voy a aumentar el tamaño porque esto es lo más relevante, mejor dicho, quería llegar a esto, necesitaba llegar a esto, realmente. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es especificar qué es Y, qué es ese 5.2018, qué es X y qué es ese 0.1598. ¿Listo? Ya sabemos que el R cuadrado me está diciendo que mi línea de ajuste es muy buena porque se acerca a 1, si ya lo interpreté. Entonces vamos con la ecuación de la recta. Esa Y, en este caso en física, pues va a representar la variable que estás ubicando en ese eje, en este caso la distancia, que se simboliza con S. Tenemos la pendiente X, corresponde a la variable que ubicaste en el eje X. Ay, acá me equivoqué. Que
en este caso es el tiempo al cuadrado. Entonces lo voy a escribir, esto sería lo voy a escribir así, tiempo al cuadrado. Y acá también lo tengo que escribir así, tiempo cuadrado del tiempo, entonces tiempo al cuadrado lo voy a escribir así. El símbolo va a ser también así. Y la unidad de medida pues también se eleva al cuadrado, todo queda elevado al cuadrado. Listo, ahora sí. La unidad de medida son segundos al cuadrado. Bien, entonces vamos a empezar por interpretar qué representa la pendiente. Voy a colocarlo por aquí. Voy a escribirlo por acá. ¿Qué representa la pendiente de la gráfica? Para saber eso, bueno, tú ya sabes que la pendiente de una gráfica en la calculadora la podemos hallar cogiendo dos puntos de la recta y haciendo la fórmula de y2 menos y1 sobre x2 menos x1, donde y y x son las coordenadas de cada uno de los puntos. x1 y y1 corresponde al punto de más abajo que hayas escogido y x2 y y2 más arriba. Pues automáticamente eso lo hace Excel, ya sé cuánto da, pero lo que queremos saber es qué unidades tiene esa pendiente, porque de acuerdo a las unidades es que podemos descifrar qué variable nos está representando o con qué variable se relaciona la pendiente. Entonces en este caso, hagámoslo de esta forma, voy a escribir la ecuación para que la tengas pendiente acá. Entonces la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 x sub 2 menos x sub 1. Ok, listo. Esto obviamente también tiene que estar escrito en el trabajo, en el informe, todas las ecuaciones que uno utilice. Y bueno, ya sabemos que esa pendiente nos dio 5.2018. Hay que tener cuidado con toda esa mano de decimales que no necesito. Como la pendiente viene de restar y2 y y1, que son los valores de distancia que tienen 3 cifras significativas, o algunos tienen 4 cifras significativas con 3 decimales, y es una resta, entonces lo que uno mira son los números de decimales, debe quedar con 3 números de decimales, y2 menos y1, y x2 menos x1 es el tiempo que tiene 2 decimales. Al final tengo que hacer una división, así que el resultado me tiene que dar con las cifras significativas del número que menos tenga, es decir, con 2 cifras significativas, que son las del cuadrado del tiempo. Entonces, eso nos quedaría, voy a ir acá a este cuadrito, salgamos de acá, y voy a ajustar acá cuánto nos daría. ¿Listo? Ya. Sería con 2 cifras significativas, o sea, con 5.2. Esto se va, eso se va. Redondeo la segunda cifra si es necesario. Después de ese 2 había un 0, así que queda en punto 2. Y acabo de escribir mi resultado con las cifras significativas correctas. Esto me daría entonces 5.2. Y unidades. Arriba está la distancia que está medida en metros. Y en el denominador, que x2 menos x1 corresponde al cuadrado del tiempo, que está en segundos al cuadrado. Listo. Segundos al cuadrado. Entonces ahora, cuando uno ya establece las unidades de la pendiente, pues uno se pregunta a sí mismo o a mí mismo estas unidades a qué variable corresponden, y pues podemos identificar rápidamente que metro sobre segundo a la 2 o metro por segundo a la menos 2 es la unidad de una aceleración. Entonces de esa forma uno se empieza a dar cuenta cómo solucionar el problema de investigación. Seguramente el problema o la pregunta de investigación de este experimentador era finalmente determinar la aceleración de esta pelota. Entonces ya ahí la tendríamos. ¿Qué sigue ahora? Resulta que nosotros podemos graficar o debemos graficar las incertidumbres en nuestra gráfica. En este caso, las incertidumbres del cuadrado del tiempo.
O sea, eso que hallamos acá no es gratis, es porque las necesitábamos, ya que al sacar el cuadrado del tiempo, pues se propagó el error de ese tiempo y tenemos que verificar cuánto se propagó y tenemos que analizar qué representa eso en nuestros resultados. ¿Cómo graficamos o cómo hacemos las barras de error? Lo vamos a hacer para las dos gráficas. La primera, sus barras de error de tiempo y de distancia, y la segunda, sus barras de error del cuadrado del tiempo y la distancia. Y vamos a analizar qué significan estas barras de error en nuestros resultados. Para ello, vas a hacer clic en cualquiera de los puntos, vas a hacer doble clic, perdón, en cualquiera de los puntos. Inmediatamente pues se te vuelven a abrir las opciones de diseño de gráfica. Y por acá arribita hay una que dice adicionar elementos a la gráfica. Dentro de esos elementos vas a buscar la que dice barras de error. Voy a escoger, a veces acá abajito me aparece como la opción de poder configurar esas barras de error, a veces no, así que voy a seleccionar esta que dice error estándar, que por este lado también puedo llegar. Inmediatamente me van a aparecer unas barras de error automáticas en cada punto. Ojo con esto, estas no son las barras de error que corresponden a los datos. Hay estudiantes que algunas veces las dejan y pues esto ya les marca baja de puntos en su resultado de evaluación de la interna. ¿Ok? No simplemente es poner esto, sino colocar las que corresponden. Entonces, las que corresponden a la distancia es la incertidumbre, que es 0.001, y las que corresponden al tiempo, en este caso ya depende de cada dato, empezamos desde este 012, 007, etc. ¿Cómo las coloco acá? Entonces, vamos a hacer clic sobre la barra horizontal, empecemos con la de, con la vertical, empecemos con la de la distancia. Hago doble clic, inmediatamente se me va a abrir esta ventana que dice formato de barras de error. En la parte de abajo dice personalizar, especificar valor. El valor en el error positivo significa lo que va a marcar desde el punto hacia arriba, que sería esa incertidumbre de la regla 0.01, y del valor negativo es lo mismo, marcaríamos del punto hacia abajo que también tengo 0.01. Recordemos que la incertidumbre es de más o menos 0.01, 0.01 por arriba del punto y 0.01 por abajo del punto o del valor de la medida. Le coloco OK y esto es lo que ocurre. No se ven porque el error es muy pequeñito. Esto en el informe hay que escribirlo. Cuando la gráfica las barras de error y desaparecen o no se ven, hay que indicar que las barras de error o que la incertidumbre de la distancia, por ejemplo, se graficó, pero es muy pequeña, así que no se aprecia dentro de la gráfica y toca redactar y explicar por qué. ¿Listo? Ahora vamos a personalizar o a colocar correctamente las barras de error que están en el eje X. Haces clic sobre cualquiera de las barras. Se te abre de nuevo esta ventana de barras de error. Personalizamos, especificar valor. En este caso sí nos toca ir a la tabla porque cada dato, cada puntico tiene su propia barra de error donde dice incertidumbre del tiempo promedio. Entonces, acá donde está la celda donde dice valores positivos del error, escogemos desde el primero hasta el último y hacemos la misma tarea en valores negativos del error. Ten en cuenta que este corchete 1 desaparezca cuando selecciones de nuevo los valores. Ya los tenemos hacia arriba y hacia abajo, más o menos. Le colocamos OK y ya los tenemos en nuestra gráfica. Bien. Estas barras de error pues, tienen diferente longitud. Se puede apreciar como el primer punto es el que más error tiene. Eso ya nos podría indicar o dar a pensar que una distancia muy pequeña pues va a tener mucho más margen de error, tal vez por el tiempo de reacción, y son cosas que uno se va dando cuenta y que le sirven para hacer la evaluación del informe y el análisis también. Ahora voy a hacer lo mismo con la parte lineal, que es la que estoy buscando. Voy a graficar las barras de error de la misma forma, entonces hago doble clic sobre los puntos, me voy a adicionar elementos a la gráfica, barras de error, voy a escoger error estándar, me paro sobre las verticales, me voy a personalizar, valores, especificar valor, ese es el 0.001 metros por arriba, 0.001
0,01 metros por abajo, coloco OK y me voy a personalizar las del cuadrado del tiempo. Entonces hago doble clic, personalizar, especificar valor. Acá sí me voy a mi tabla de datos. Ojo con esto, se debe graficar siempre la incertidumbre, no el porcentaje de incertidumbre. Entonces acá por eso saqué la incertidumbre que había cuando calculamos el cuadrado del tiempo. Seleccionamos todos los valores, tanto hacia arriba como hacia abajo, o negativos y positivos. Y coloco OK y me voy a mi gráfica. Listo. Ya tengo las barras de error. Y ahora sobre esas barras de error, pues ellas son las que me dicen qué tanta incertidumbre o qué tan seguro estoy de ese resultado o de esa línea que obtuve. En este caso, pues para tener seguridad de esta pendiente, de cuánto es este 5.2 que me está dando un valor significativo dentro de mi experimento, pues tengo que saber qué incertidumbre tiene este 5.2. Esto es algo obligatorio dentro de los informes de laboratorio, o sea, no es opcional. Informe que no tenga esto, de esas 6 marcas que vale la parte de análisis, ya se te puede convertir en 2, haciendo todo lo anterior. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determinamos cuánta incertidumbre tiene nuestra pendiente? Recordamos que nuestra pendiente, o también llamado gradiente, es la inclinación de la recta. Pero esta inclinación ya sabemos que está determinada también por estas barritas de error. ¿Ok? Porque esto me está diciendo cuánta incertidumbre hay en este punto. O sea, esta recta puede estar un poquitico más a la derecha, un poquitico más a la izquierda, entre esos extremos que ocupa cada barra de error en cada punto. Así que para ello vamos a determinar cuál es ese gradiente o esa pendiente máxima, es decir, una pendiente que salga desde este punto que estoy marcando desde acá y termine en este punto de arribita acá, donde estoy marcando. Esa es la pendiente máxima, siempre utilizando los bordes de las barras de error. Y voy a saber también cuál es la pendiente mínima, es decir, cuánto puede bajar mi pendiente. Y eso lo haría cogiendo este puntico que tenemos acá, que estoy señalando con el mouse, hasta este puntico. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, voy a organizar por acá esta información. Voy a dejar esto por acá así. Y me voy a trastear esta información para acá. Porque voy a necesitar, o la coloco allí, espérense a ver si lo dejo así, más bien, que a veces también me gusta más porque queda más organizado. Voy a subir esto, eso ya es gusto, lo puedes dejar a la derecha, a la izquierda, lo importante es que esté. Y voy a bajar esto acá. Aquí le voy a llamar línea de mejor ajuste. O gradiente de mejor ajuste. Porque es la que me dio directamente los datos. Ok, bajémosle el tamaño de eso que no cabe. Gradiente de mejor ajuste y pongamos todo esto en negrilla. Y convertamos esta línea en otro color. Voy a ir a ese barrilito, le doy línea sólida. La voy a colocar un poco más gruesita porque ahorita va a ser importante ver bien esas líneas y lo voy a colocar en negro. O la colocamos en... Eso no se ve, no. Coloquémosla negra. Listo. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos el gradiente máximo para saber entre qué intervalo está nuestro gradiente por arriba? Entonces aquí voy a armar una nueva tablita de datos. Aquí voy a llamarle gradiente máximo. En esta columna voy a colocar los valores en X de ese gradiente y en la de al lado voy a colocar los valores en Y. En esta tablita de al lado voy a colocar los datos para graficar el gradiente mínimo. Recordar que el gradiente es una pendiente, ¿no? La pendiente mínima, X y Y, las coordenadas de X y Y de los puntos de este gradiente.
Dejémoslo ahí grandote igual que el otro. Y bueno, nos vamos a mirar. El gradiente máximo va a iniciar desde el borde de este punto, de esta barra, la barra que está más abajo, la barra de error o la incertidumbre que está más abajo, empezando por el punto o el extremo que está a la derecha del punto, ¿ok? Así que necesitamos, este va a ser nuestro valor x1, y1, este extremito, y debe cruzar la línea de mejor ajuste y llegar al último punto, a la incertidumbre del último punto, en el extremo que está a la izquierda del punto, acá. Y este va a ser nuestro valor x2, y2. Entonces, para ello, vamos a mirar este valor en x, corresponde al cuadrado del tiempo, ¿ok? O sea que correspondería al valor que tenga el primer punto de x más la incertidumbre. Recordemos que esta barrita corresponde a la incertidumbre de ese cuadrado del tiempo. Entonces vamos a buscar cuánto vale este primer punto, que es el cuadrado del tiempo en x, cuánto vale en x, y le vamos a sumar la incertidumbre de ese cuadrado del tiempo. Entonces para ello entonces, me voy a ir al valor del cuadrado del tiempo, que es este 0,11, es este puntico, y le voy a sumar este pedacito hacia la derecha para tener este extremo, que sería la incertidumbre. O sea, necesito 0,11 más el 0,08. ¿Ok? Y ya tengo justo ese punto. Entonces le voy a colocar igual, que me coja el 0,11, que es el valor del primer punto de abajo, y le sume lo que está a la derecha, que es 0,08. Este sería el valor de x1. Ahora me voy con el valor de y1. Sería este puntico. Le podría, si la incertidumbre fuera significativa en y, si se viera, pues la idea sería que comenzara desde aquí abajito, ¿ok? Pero pues no es necesario porque no es significativa, así que solamente es tomar el punto, el valor de este punto en el eje y. En el eje y pues tenemos la distancia, sería el primer dato del valor de la distancia, que sería 0,500. Entonces voy a colocar acá un igual y voy a ir a seleccionar el punto que quiero para no tener que digitarlo y coloco Enter y ya me aparece automáticamente. Entonces, aquí lo que tenemos entonces es el valor de este extremo derecho del primer punto en X y el valor de este extremo derecho del primer punto en Y. ¿Ok? Ahora mi coordenada x2, y2 va a ser este puntico. ¿Cómo lo ubico? Entonces este puntico va a ser lo que valga este punto en x y le tengo que restar esta incertidumbre para correrme hasta este extremo. Entonces, ¿cuánto vale este último punto? Vale 0,99. Y le quito este pedacito de la incertidumbre, o sea que le tengo que quitar 0,12 para llegar aquí, justo aquí. ¿Ok? Entonces me voy a ir acá donde está X, ahí voy a poner la coordenada X2, entonces comienzo con el igual, selecciono el 0,99, que sería este puntico, y le resto la incertidumbre para correrme hacia la izquierda del punto. Ahí, el 0,12. Y lo tengo. En Y, pues no hay que, este extremo en Y corresponde a la misma coordenada del punto, no hay que subir ni bajar, o sea que correspondería al último valor del dato en Y, que es 5,000. Acá se ve de hecho, 5,00. Entonces acá para no digitarlo coloco igual, voy a la tabla de la distancia, selecciono el valor y coloco Enter. Ya tenemos las coordenadas del gradiente máximo, ahora las vamos a graficar. ¿Cómo las vas a graficar? Para que te salga entonces esa línea que parte desde este puntico, atraviesa la línea de mejor ajuste y llega a este otro extremo del último punto de arriba, vas a hacer clic con el botón derecho del mouse en cualquier área de la gráfica. Ahí te va a aparecer la opción de seleccionar datos. Pones seleccionar datos y ahora vas a agregar una nueva serie. En esa nueva serie el nombre que le vas a dar es gradiente máximo o pendiente máxima. El ID reconoce más el nombre de gradiente que de pendiente. Gradiente máxima.
y vamos a ir a escoger los valores en X. Entonces damos el cuadrito, decimos que estos son los dos puntos de X. Muy bien, ahora valores en Y, seleccionamos los dos valores en Y que tenemos y colocamos OK. Perfecto, ya tenemos los dos punticos, están perfectos, bien cuadrados. Ahora vamos a hacer que se nos genere la línea de ajuste. Para ello damos clic sobre cualquiera de los dos puntos, ahí se seleccionan ambos. Botón derecho del mouse, adicionar línea de tendencia y la lineal, y ahí te aparece automáticamente. Yo me voy a ir al barrilito porque la quiero más gruesita para que la veas mejor. La voy a colocar esa en rojo. Muy bien, y de hecho la voy a hacer no punteada, sino que me parezca así. Perfecto, para que la veas mucho mejor. Bien, ahora voy a seleccionar en esta línea de tendencia la ecuación de esa recta. Entonces, la ecuación de esa recta, allá no necesito ningún R cuadrado, simplemente la ecuación de la recta ya la tengo por acá arribita y voy a cacharrear con esta ecuación. Listo, pongámosla por acá. Entonces, aumentemos el tamaño para que lo veas mucho mejor. Le voy a colocar a esto un color, ¿será que se ve? Un color rojo para identificar. Entonces le voy a llamar acá gradiente máximo. Ya sabemos que esa Y es distancia, que la pendiente lo dejo con dos cifras significativas. Ya sé que es la aceleración, ya encontré el valor máximo de aceleración que podía obtener, que esa X es el cuadrado del tiempo. Listo. Y ahí ya no necesito R cuadrado. Perfecto, ya tengo el gradiente máximo. Pongámosle un fondito a eso. Listo. Ahora me voy con el gradiente mínimo. El gradiente mínimo va a partir desde el primer punto de la gráfica, el extremo izquierdo, es decir, desde este puntico arranca, debe atravesar la línea de mejor ajuste y llegar al último punto de la gráfica, extremo derecho, aquí. Entonces vamos a mirar cómo le damos las coordenadas de ambos puntos. Para el primer punto del gradiente mínimo, entonces necesitamos tener el valor en X del primer puntico, o sea, el 0,11. Y como necesitamos movernos hacia la izquierda, necesitamos restarle esa incertidumbre. Entonces nuestra operación quedaría para este punto, el primer punto del tiempo al cuadrado menos la incertidumbre de ese valor. Y ahí tenemos esta coordenada, 0,03 nos dio. Ahora vamos a darle la coordenada en Y. En Y, pues, acá tenemos, sería el mismo valor en Y que tiene el punto, no hay que subir ni bajar, que sería en Y el valor del primer punto, 0,500. Entonces colocamos igual, nos vamos aquí, lo seleccionamos y Enter. Listo, ahí me aparece. Nos vamos ahora con el punto, con este extremo. Entonces aquí la coordenada sería coger el valor de este punto, que sería el último punto del tiempo al cuadrado, y necesitamos corrernos hacia la derecha, es decir, necesitamos sumarle la incertidumbre para llegar a este extremo. Así que nos quedaría igual, cogemos el último punto del tiempo al cuadrado y esta vez le sumamos la incertidumbre. Ahí nos dio este valor y con Y pues correspondería a 5,00. Ahí se ve, entonces vamos a ir igual, sería el último dato de distancia y colocamos Enter. Ahí nos aparece, ya tenemos el gradiente mínimo, lo vamos a graficar, entonces sobre la gráfica, botón derecho, seleccionar datos, agregar una serie, nombre, gradiente mínimo, valores en X, son estos dos, valores en Y, son estos dos, y OK. Listo, ahí ya nos aparecen los punticos, están en gris, por eso no se ven mucho. Voy a hacer clic sobre cualquiera de los dos punticos,
botón derecho del mouse, adicionar línea de tendencia. Ahí ya me aparece el lineal, voy a cambiarle el color a eso porque no se ve. Lo voy a poner de color verde y voy a convertir la línea de esta forma. Listo, creo que ya se ve mejor. Perfecto. Y pues necesito la ecuación de esa recta para saber cuál es lo mínimo pendiente que puedo obtener. Recuerda hacer doble clic sobre la recta. Ahí se te abre esta ventana y escoges la ecuación de la recta. Ya me apareció por allá arriba. Listo. La voy a mover aquí abajito. Acomodémosla. Indiquemos qué representa. Voy a poner el color verde que escogí. Listo. Entonces voy a poner que esto es gradiente mínimo, que esa y es la distancia, que la pendiente la expreso como 4.18, o sea 4.2. Esa x sería tiempo cuadrado. Y ahí estamos. Listo. Y pongámosle un colorcito de fondo que se vea chévere, clarito. Uy, no. Es este. Ya. Ahora sí. Bien. Una vez ya tienes el gradiente máximo, el gradiente mínimo, ahora ya podemos establecer cuál es la incertidumbre de ese gradiente, es decir, este 5.2 está entre qué valores. Recordemos que no es exacto 5.2. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para ello, en esta columnita que puse abajo, en esta filita, acá en la primera columna voy a hallar la incertidumbre del gradiente o de la línea de mejor ajuste, el gradiente de mejor ajuste. Para que salga todo escrito, ponemos esto. Ahí está, incertidumbre del gradiente de mejor ajuste. ¿Lo ves mejor? Listo. Y en la línea del lado, pues vamos a encontrar la incertidumbre porcentual. De una vez. La incertidumbre porcentual del gradiente de mejor ajuste o de la pendiente de mejor ajuste. Fíjense que todo viene siendo lo mismo para todos los datos, o sea, siempre hay que encontrarle la incertidumbre del dato y la incertidumbre porcentual. Listo, acá ya cabe incertidumbre, ya. ¿Cómo hacemos eso? Ok, entonces, para ello, la incertidumbre del gradiente de mejor ajuste, fíjate que nosotros ya tenemos el gradiente. El gradiente de mejor ajuste o la pendiente es 5.2, la máxima es 6.5 y la mínima es 4.2. Entonces lo que hacemos es encontrar el rango, es decir, la diferencia que hay entre el gradiente máximo y el gradiente mínimo sobre 2. Ese va a ser la incertidumbre de nuestro gradiente de mejor ajuste. Entonces para ello nos vamos a ir acá. Voy a poner un poquito esto más ancho para que lo veas mejor. Empezamos con el igual. Acá sí vamos a digitar los datos. El gradiente máximo es 6.5, entonces 6.5 menos 4.2, que es el gradiente mínimo, dividido entre 2. Abro paréntesis, coloco 6.5, le resto el 4.2 y divido eso entre 2. Ya tengo la incertidumbre ahí, 1.15. Y el porcentaje de incertidumbre, entonces recuerda que es tomar la incertidumbre del gradiente, lo divides en el valor de la medida, que en este caso sería el gradiente de mejor ajuste, y por el 100%. Voy a abrir paréntesis, selecciono el 1.15, lo divido en el valor de la medida, en el valor del gradiente de mejor ajuste, 5.2, cierro paréntesis, por 100. Listo. Y eso me dio como demasiados decimales, ya sabemos que los necesito en entero. Ok, ya acá, listo, ya lo acomodé. Lo voy a colocar un poco más grande y negrilla para que lo veas. Ahí lo tenemos, incertidumbre porcentual y gradiente mejor ajuste, 22%. Voy a colocar acá que esto está en porcentaje.
¿Listo? Y ahora nos vamos con otro punto importante. Uy, no lo hice acá. Pero bueno, acá se ven las ecuaciones y es cuánto se alejan, cuánto es la incertidumbre de la línea del gradiente máximo, la línea roja, y del gradiente mínimo en el eje Y. De hecho, las voy a extrapolar para que lo veamos. Extrapolémosla. ¿Esto dónde está? Es un poquito. 0.1. Uy, se pasa mucho. 0.05. La voy a dejar ahí. Y voy a extrapolar la rojita también, la del gradiente máximo. Esta está como en 0, más de 0.10, como en 0.15. Otro poquito. 0.20. Ya. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que saber cuánta incertidumbre hay, o sea, cuánto se aleja esta línea verde de la línea negrita, que es la de mejor ajuste, y cuánto se está alejando la roja de la negrita, nos da información también del experimento. Nos va a dar información del método, de hecho, del método como se hace el experimento. Si yo sé cuánto es esa incertidumbre, puedo darme cuenta si mi metodología fue correcta o no, ¿ok? Y puedo darme cuenta de si hubo algún error sistemático que influya dentro de las conclusiones finales que yo vaya a dar. Digamos que si esto es muy grande, que de hecho acá se ve a simple vista que está la separación es muy grande, lo ideal es que estas líneas queden mucho más cercanas a la línea negra, la pendiente quede más reducida. Pues voy a darme cuenta de que hay errores y hay una parte del informe que se llama mejoras de la metodología o mejoras también de los instrumentos que se utilizaron, y esas mejoras se refieren a esto y salen de este tipo de información. Cuando uno ya hace este trabajo de mirar cuánta incertidumbre hay en el eje Y, pues uno puede también hablar de las mejoras de la metodología o de los instrumentos. Para eso se utiliza. ¿Cómo se saca? Entonces se repite la misma tarea. Vamos a sacar entonces la incertidumbre de la intersección con el eje Y. Listo. Acomodemos esto para que lo puedas ver bien. Intersección de la incertidumbre con el eje Y. Ok. Entonces, fíjate lo que tenemos. Para la línea negrita nos dio que el valor en Y es 0.1598, que ya es sospechoso porque se supone que este experimento a los 0 segundos debía marcar una pelota justo en el 0, pero me está marcando, fíjate que donde corta el eje Y es la distancia, o sea, este valor de 0.1598 corresponde a un valor de distancia a los 0 segundos. De acuerdo a la metodología, debería marcarme 0, pero me está marcando menos de 0. Eso quiere decir que o el señor colocó la pelotica antes o después, pero no la colocó exactamente en sus repeticiones. Eso es lo que me estoy dando cuenta ahí. El máximo valor, este 0.1598 tiene una incertidumbre de 0, el máximo 0. El que pasa por abajo 0.6934 y el que pasa por arriba está pasando por 0.367. Entonces vamos a ver cuánto es la diferencia entre estos dos. Para ello vamos a coger el número mayor, que sería el 0.6934. Sé que este me está dando negativo, pero es porque está pasando por debajo, pero en valor es el más grande. Y le vamos a restar el 0.3677 y dividimos entre 2. Es decir, vamos a encontrar el rango, la diferencia entre esos dos valores. Entonces nos vamos acá, colocamos igual, abrimos paréntesis y escogemos el mayor 0.6934. También lo tengo con muchos decimales. 0.6934, le resto ese corte más pequeñito, 0.3677, y dividimos esta cosa entre 2 y acá lo tenemos. Voy a acomodar los números de decimales. Esto, punto de corte de B, corresponde a las distancias, pero ahí también tiene 4 cifras significativas y esto tiene 4 cifras significativas y este también tiene 4 y este también tiene 4. Lo voy a dejar así y este acá me apareció con 5. Le voy a quitar un decimal.
4 cifras significativas. Listo. Ok. Pero esto debe coincidir también con el valor de la medida. Así que, sorry, como el valor de la pendiente tiene 2 cifras significativas, debo asumir que esto también tenga 2 cifras significativas para que se vea bonito, para que se vea estructurado. O sea que esta sería 0.6934, o sea queda en 0.69 y esta quedaría en 0.37. Ok, o sea que mi operación sería 0.69 menos 0.37 sobre 2. Listo. Y le quitamos esos 2 ceros, formato de celda. Le digo que me deje 2 decimales. Perfecto. Bien, esa es la incertidumbre de la intersección con el eje Y y calculemos el porcentaje de esa incertidumbre. Porcentaje de la incertidumbre con el eje Y. Listo. Ok, ya lo tenemos acá. Pongámoslo más chiquito que quepa todo lo que escribí. Listo. Y el porcentaje, recordemos que es la incertidumbre, entonces voy a abrir paréntesis, la incertidumbre dividido el valor de la medida. El valor de la medida viene siendo el valor del punto donde corta nuestra línea de mejor ajuste, que es en 0.1598, con 2 decimales sería, con 2 cifras significativas, sería 0.16, o sea que nos quedaría 0.16 y esto por 100. Y ya lo tengo en porcentaje. Listo. 100%. Oh my goodness. Ese señor le dio muy feo en esos datos. Un porcentaje de incertidumbre del 100%. Qué horror. Bueno, esta sería la parte final del procesamiento de datos. Les recuerdo de nuevo que en el informe de laboratorio pues tú debes escribir absolutamente todo. Acá tengo algunas características de las barras de error. Debes hacer siempre un breve comentario acerca de la razón por la que no se incluyen o no se ven reflejadas en la gráfica las barras de error. En este ejemplo nos sucedió con las barras de error de la distancia, porque su incertidumbre era muy pequeña. Hay que comentar eso. Si hay muchos datos, por lo general en una interna ya no se toman, lo mínimo que exige la IB es que se tomen 5 datos mínimo, pero ya para internas en realidad la cantidad de datos sube enormemente, entonces no necesitas trazar las barras de error de cada puntico, sino que vas a escoger el punto máximo, el punto mínimo y algunos puntos entre ellos y vas a graficar esas barras de error. ¿Listo? Las barras de error se expresan en términos del error absoluto. Ya sabemos que lo que sacamos fue la incertidumbre del error absoluto o la incertidumbre de la medida. Y que eso corresponde a lo que llamamos barras de error. Debes utilizar estas barras de error para discutir cualitativamente si la representación es o no lineal. Entonces la primera nos dio una curva, entonces hay que utilizar esas barras de error para sustentar esa curva que nos dio. Y si las dos cantidades representadas son directamente proporcionales, entonces esa fue la segunda situación que establecimos. Utilizando estas barras de error en el gráfico, debes ser capaz de hallar los gradientes mínimo y máximo, así como las intersecciones máximas y mínimas con los ejes. En realidad funciona con el eje Y, es más importante. Y utilizarlas para expresar el intervalo de incertidumbre general de un experimento, que ya lo acabamos de hacer. Entonces acá, por ejemplo, tendrías que colocar también en tu trabajo cómo encontraste el gradiente de la recta, cómo fue la fórmula o la ecuación. Las voy a colocar acá. Yo sé que el video ya va muy largo, pero si no hacemos esto, después se van a perder. Las incertidumbres pueden redondearse a una o dos cifras significativas de acuerdo con el protocolo aceptado. Entonces, el gradiente de la recta lo sacamos de la siguiente forma. Insertar, ecuación. El gradiente es la pendiente, entonces voy a escribir gradiente, que es el nombre que le da la IB. El gradiente de la recta lo sacamos tomando Y2, que sería la distancia
el valor de una distancia, voy a colocar S sub 2 menos S sub 1, recordemos que esa S me está representando un punto de distancia o de posición, sobre T2 al cuadrado, T sub 2 al cuadrado, o sea, una cosa como esta. El tiempo, el punto 2, y es el tiempo al cuadrado, menos T sub 1 al cuadrado. T, el punto 1, y es el tiempo al cuadrado. Eso fue el gradiente, que en este caso nos dio 5.2 metros sobre segundos al cuadrado. O metro, bueno, escribámoslo bien, que sería metro por segundo a la menos 2. No me doy cuenta de esto. Son varios detalles, varios. Listo. La incertidumbre del gradiente, entonces, ¿cómo la encontramos? Insertar ecuación. Voy a escribir incertidumbre del gradiente, porque no le pusimos símbolo. La incertidumbre del gradiente sería igual a, recordemos que utilizamos el rango, el gradiente máximo, cuando ya trazamos la línea máxima del gradiente, menos lo que nos dio el gradiente mínimo, dividido entre 2. O sea, el rango de los gradientes sobre 2. Bien, el gradiente con su incertidumbre, entonces acá lo que tenemos que hacer es expresar el resultado. Acá no lo toca colocar, aquí es igual esto. Esto sería igual a, ¿cuánto era? El gradiente máximo, 6.5 menos 4.2 sobre 2, y eso nos dio 1.15, que sería 1.2, con dos cifras significativas, no la podemos dejar en 3. Entonces 6.5 menos 4.2 es igual a 6.5 menos 4.2 sobre 2 igual a 1.2, redondeando este 1.15, nos quedaría 1.2, a 1.2 metros por segundo a la menos 2. Listo, lo tenemos. Acá eso no me cupo. Voy a escribir ahí un triangulito ya. Incertidumbre del gradiente. Ya. Gradiente máximo. Ahora el gradiente con su incertidumbre, o sea, 5.2 más o menos 1.2. Entonces, insertar ecuación. Entonces nos quedaría que esto es 5.2 más o menos 1.2 metros por segundo a la menos 2. Ok, que queda así. Metro por segundo a la menos 2. Y ahora lo vamos a expresar con la incertidumbre porcentual, que sería 5.2 metros por segundo a la menos 2. Más o menos, y eso lo voy a hacer en la calculadora, o lo sacamos, ya no me acuerdo, déjenme ver. Sí, 22%, excelente. Más o menos el 22%, la incertidumbre porcentual del gradiente. Listo, esto es lo que sería, esta sería la respuesta. Por ejemplo, ya uno miraría si este 5.2 con alguna ecuación física lo necesita para calcular otra cosa, intentando comprender qué representa esa aceleración, esa pendiente o esa aceleración, o para qué te va a servir. ¿Listo? ¿Qué más tendríamos que escribir? La incertidumbre de la intersección con el eje Y. Entonces esa incertidumbre la encontramos restando las incertidumbres máximas y mínimas. Les voy a escribir acá que la incertidumbre
de la intersección con el eje Y se sacó cogiendo la intersección máxima del eje Y, máxima de Y, menos la intersección mínima de Y sobre 2. ¿Ok? Y eso fue básicamente insertar, nos dio, acá sería, miremos, esto era ¿qué? 0,69 menos 0,37 sobre 2. O sea que nos quedaría 0,69 menos 0,37 y dividido entre 2. Y el resultado fue 0,16. Sí. 0,16. 0,16. Listo. ¿Esto qué unidades tendría? Recordemos que los valores de Y son distancia, están medidos en metros, o sea que estamos hablando de 0,16 metros. Ahí de corrimiento de lo que debería ser realmente. Y la intersección con el eje Y, valor del eje Y. Incertidumbre de la intersección, acá sería porcentaje de la intersección con el eje Y. Ahí incluirías de nuevo la ecuación, ya sabes cómo hacerlo y ya sabes que nos dio el 100%. Y el valor de la intersección con el eje Y con su incertidumbre significa que escribas lo siguiente y luego lo interpretes en un informe laboratorio. Entonces estarías escribiendo que el valor de Y es el valor que nos aparece, el valor de mejor ajuste, o sea, el 0. Acá lo escribiríamos no 0.1598, sino 0.16. Entonces sería, este es el valor de mejor ajuste, 0.16, que es justico este puntico. Y la incertidumbre de este puntico hacia arriba y hacia abajo nos dio, nos dio 0.16 también, qué emoción. O sea, la resta entre, sí, nos dio también 0.16. Y el error es el 100%, maravilloso. O sea que escribiríamos en este caso que el valor de la intersección con el eje Y es 0.16, que es donde la línea de mejor ajuste cortó el eje Y. Abramos un paréntesis acá. Más o menos 0.16, que es la diferencia entre el Y máximo menos el Y mínimo sobre 2. Esto es medido en metros. Y en porcentaje nos dio una cosa pues demasiado grande, que sería 0.16 metros, más o menos el 100% de error porcentual. Ahí hay que revisar la metodología. Un examinador bajaría marcas porque eso está muy grande. ¿Ok? Bueno, muchachos, no los demoro más. Este es el trabajo que hay que hacer con el procesamiento de datos y a partir de esos resultados, pues ya cualitativamente se interpretan, se analizan y se escribe qué pasó con esto. Espero que les sirva. Nos vemos en una próxima oportunidad.